Hey church family, this is Trevor Owen, and I just wanted to give you a brief update on what's been going on down in Honduras. When we take the offering from whenever there's 5 Sundays in a month, and we take that 5th Sunday and we give all of that money away, either to help out in East Kennewick or down in Honduras, I wanted to give you a snapshot look at what that money down in Honduras is doing. They've started building 15 homes to help the people that were impacted by the hurricanes and the flooding and had their homes erased, basically. And so I wanted to give you a snapshot of that because, here, things are starting to open up. We're able to get vaccines and people are getting immunized against COVID-19 and the world is our economy is starting to recover. But sometimes we forget in the midst of all of this that that's not everybody's experience around the world. In fact, Honduras hasn't been able to get vaccines, and they're having a third resurgence of the virus, and the hospitals are shut down to anything that's not COVID related because they're overflowing. So that, in addition to the hurricanes, in addition to the flooding. But the cool news is, through your generosity and the 5th Sunday givings and some other funds, we're able to help provide a little bit of light in the midst of that. Not only for the people that are getting the homes, but also for Joel, the mayor of Ojo de Agua, where we've been partnering with, as he's learning to be a mason and will be able to use those skills to provide income for his village as well as work on projects there. And it's just cool stuff going on. So enjoy these videos. Please be in prayer for Honduras. And hey, be saving your pennies for May 31st when we have another 5th Sunday and we get to help out. Wherever you're at, God bless. We'll see you around. Estaba empezando a crecer. No, ya estaba subiendo, por la piel estaba. Para la primera tormenta. No, la primera tormenta fue un lunes. Y de allí se apartó, se calmó. Y de allí luego la otra sí. O sea, en la primera usted aquí estuvo, no se tuvo que salir. No me salí. A la segunda sí. En la segunda sí ya se tuvo En la que segunda salir. me salí porque ya miraba que ya me pegaban en la pila las olas del río. Y entonces usted vino, sacó sus papeles y se fue para el albergue. Sí, 16, y esta cobijita nomás. Solo la cobijita que era. ¿Y cuánto tiempo estuvo en el albergue? Estuve 2 meses. 2 meses. 2 meses. Joel, desde el momento que ha iniciado a trabajar aquí, ¿cómo se siente usted? ¿Qué tipo de experiencia ha vivido a través del trabajo que ha estado recibiendo? Pues ha sido una bonita experiencia, ¿va? Porque me viene a beneficiar a mí y enseguida a la comunidad, porque tenemos muchos proyectos que realizar y ha sido una bonita experiencia de estar aprendiendo este oficio de la albañilería, que me va a venir a generar economía a mí enseguida y también para la comunidad, porque tenemos muchos proyectos por delante. Pues es aprender bien y agradecer al albañil Juan Cedillos, que se está desocupando un poco de su tiempo para enseñarme el oficio, que es tan valioso. Ah, qué bien. No, pues déjeme decirle que esto le va a servir de mucho a usted para que el día de mañana pues pueda ayudar a otras personas también. ¿Cómo se siente ahora que va? Pues me siento feliz, pues estamos trabajando y por la voluntad de Dios estamos alentados y estamos luchando por la casita, ¿verdad? ¿Y algún hijo La suyo? ayuda del alcalde que tenemos. ¿Y algún hijo suyo se está involucrando para ayudarle también? ¿Viene a ayudarle? No, pues están pequeños los hijotes, no. Solo nosotros estamos luchando aquí de madre. Pero como yo soy mujer sola, digamos. ¿Verdad? ¿He vivido toda la vida aquí en San Sí, sí. ¿Cómo no? Toda la vida sola. Pero lo bueno es que va a tener su casita. Sí, mi Y hay que ser agradecido con Dios por eso. Por la voluntad de Dios, sí, así es. Estamos alentados y todo, estamos, bueno, nos sentimos felices. Sí.